Hace aproximadamente, posiblemente hace 30 años, yo conocí una pareja que me visitaron y la señora me contó. Dentro de una visita social me dice, si tú supieras que necesito que me recomiendes a alguien porque tengo un dolor en el pecho. Digo, ¿y cómo es el dolor? Dice, mira, no es que se me corre porque la mujer no era bruta, dice, ni se me corre para el lado derecho, ni para el cuello, ni... Es como si yo tuviera un hombre parado en mi externo. Digo yo, pero dile a ese hombre que se acueste. Que se vaya. Dice, no, no estoy relajando. Te estoy contando el cuento como pasó. Un hombre parado. Un dolor, una aprensión en el pecho. Un infarto. Al otro día le digo, la llamo y le digo, mira, vete a hacer una radiografía y ve a ver al doctor fulano. Doctor amigo mío que murió también, se llamaba apellido Godoy. Ve a verlo. Efectivamente apareció una tumoración Godoy era cirujano torácico. que era, parece, el doctor le va a decir ahorita, era la persistencia de una glándula que debe desaparecer al nacimiento, se llama el timo. Resulta que el caso fue tan interesante que se presentó en el Hospital Gautier a los 2 o 3 días en una reunión de los médicos el día que estaba señalado para discutir casos. Ponen la radiografía, yo le pido al médico allá y le digo, mira, presente ese caso. La paciente fue a buscar los resultados y entró al salón y se sentó en el último asiento. Y oyó todo lo que... Y hoy, no, perfecto. Este caso me lo trajo Julito Jacín de una comadre de él. Comenzó por ahí. Tiene un tumor, qué sé yo qué. Esto es, esto y esto y esto. Y desgraciadamente, eso es muy agresivo. Y eso normalmente es tal cosa. Efectivamente, espérate. Eso fue en esa época. Termina el asunto. Y no era el timo, era otra cosa también. El asunto Era un linfoma. que la mujer viene y me dice en la puerta, Julito, y yo estoy tan mal así. Digo, ¿y tú estabas ahí? Dice, sí, yo estaba, yo oí todo, yo oí todo. Yo tengo aquí al doctor Giovanni Báez. Giovanni Báez. Se llama Nelson Giovanni Báez es el director de el Instituto Nacional. Es el lugar que nosotros mencionamos todos los días donde este país se ha ingeniado tener en una sola cuadra 3 institutos de cáncer. 3. El Para no tener uno. cáncer, el clúster del cáncer. Es el clúster, exacto. Está el Heriberto Peter, el Juan Ramón Gómez Díaz y el de los españoles. Juan Ramón Gómez Él fue que lo Díaz. hizo. El Oncoserv. Sí. Pero ponle su nombre correcto. Yo no sé. Oncoserv. Ah, ese de doña Oncoserv se llama. Oncoserv. Sí. Juan Ramón Gómez Díaz. Así que yo le digo, porque han tenido que ir buscando cosas. El asunto es que tenemos al director del hospital, que es un alumno del doctor Hanna, aunque ustedes no lo crean. Ajá. Sí, sí. Yo conocí una alumna del doctor Era Hanna de en la estos misma días. edad, pero él es el profesor. Pero yo conocí una alumna del doctor Hanna en estos días que yo dije, no lo diga delante No de él le porque crea. le van a sacar un cálculo. No, lo que pasa es que el doctor... 81 años no se disimula. 81 años yo, 80 el señor aquí. Eso tú no lo puedes esconder. Tiene más pelo, tiene menos canas, pero están ahí. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pregunta primera e indispensable. Giovanni estuvo en Cleveland con 2 nosotros. temas. Primero, a los médicos oncólogos tienen una frecuencia más alta en ellos de cáncer que el resto de los médicos. Y segundo, hay un aumento del cáncer, de la multiplicación indiscriminada de células malignas, ahora que antes, o es el aumento de población. Doctor, adelante. Muchas gracias, buenos días y gracias por darme el privilegio de estar con ustedes. Muy ameno el programa y claro, con gente muy inteligente. A veces le toman los temas a uno de antemano ya. Pero de todas maneras, sí, tu pregunta es interesante. Fíjate, no necesariamente el oncólogo por estar practicando oncología tiene una mayor incidencia. Ahora bien, hay exposiciones, como tú comprenderás,
que sí te pueden hacer más proclive a ser afectado por una enfermedad neoplásica. Y te voy a decir los ejemplos. Por ejemplo, de una forma, cuando yo estaba estudiando en los Estados Unidos la oncología, nosotros no teníamos la conciencia de tomar las precauciones del manejo de los agentes quimioterapéuticos. Yo recuerdo que uno de ellos, el 5-fluoracilo, me ponía los nudillos y los codos oscuros porque produce un movimiento, una transferencia de melanocitos. Pero usted no me está hablando de radiaciones, sino de medicamentos. Te voy por partes, no me lleves rápido, que yo soy lento. Sí. Te voy por partes. Entonces, ¿qué resulta? Que si tú no te expones, si tú te expones sin tomar las medidas, por ejemplo, ahora nosotros tenemos en la preparación de los medicamentos láminas de flujo, para tratar de que, en las láminas de flujo, para tratar de que el flujo de aire sea contrario a ti, hacia afuera, no hacia ti desde el fármaco que tú estás preparando. Y lo segundo, usar protección de mascarillas y guantes y vestimentas especiales. En la preparación no quiere decir que tú coges esta materia prima y preparas un medicamento. No, en la preparación, tú sabes que son muchos medicamentos. Ajá. Entonces, algunos van por vía intravenosa, otros van por vía subcutánea, otros van por... Entonces tú tienes que ir preparando. Y los medicamentos se preparan en una central. Ya el médico, como cuando yo estudiaba oncología, nosotros teníamos que hacer ese trabajo. Y teníamos una enfermera que daba seguimiento a esos tratamientos. Ya no, ya hay en nuestro hospital nosotros tenemos una estación de mezcla. Y eso, pues claro, cuando tú tienes toda esa protección, la posibilidad de que tú te desarrolles una enfermedad neoplásica son menores. Ahora bien, en cuanto a el número, la gente dice, bueno, ahora es como tú estabas diciendo, yo te escuchaba cuando tú estabas hablando del Alzheimer, y dijiste lo que es para todas las enfermedades. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina, la posibilidad de la sobrevida del dominicano era alrededor de 60 años, 62 años. Ya nosotros estamos por 72.8, que es muy bueno para un país pobre. Entonces, claro, mientras las personas se hacen más longevos, se hacen más susceptibles a adquirir una enfermedad neoplásica. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico merma. No es igual Giovanni Báez a esta edad que cuando tenía 25 años. Ya entiendo. La pregunta vino, doctor, y no quiero que se vea que somos crueles, porque 2 es una coincidencia, pero 3 o 4 hay que estudiarlo. Cuando usted tiene las 3 o 4 principales figuras de la medicina oncológica aquí, que han terminado con un diagnóstico, de decir, Pichardo, la doctora No, déjame aclararte, la doctora y el cirujano la doctora también. no tiene enfermedad neoplásica. Ella tiene una fibrosis pulmonar. Ya. Pero ahora bien, Tenía. claro. Pero fíjate una cosa. Aquí ahora hay muchos controles. Murió. La Comisión Nacional de Energía está siendo muy estricta con los controles de exposición radiológica. Y nosotros somos de esas exigencias tan estrictas. Nosotros somos víctimas porque a nosotros, como al ser el ente del Estado, nos regulan muy de cerca, no solamente a nivel nacional, sino también la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero antes, aquí no, yo me recuerdo haber visto, yo no sé si ustedes se recuerdan, William, cuando nosotros regresamos, tú regresaste primero, yo regresé después, pero aquí había un centro de radiología frente a la clínica, frente a la iglesia de San Juan Bosco. Uno de ellos falleció, uno de esos médicos falleció en el hospital hace alrededor de 3 años. Y él me recuerdo que él me dijo, Giovanni, tú sabes que esta enfermedad que yo tengo, él tenía una leucemia. Me dice, tú sabes que esta enfermedad que yo tengo, yo la relaciono con mi profesión. Entonces yo le dije, claro que sí. Yo no tengo la menor duda que... Mira, cuando hablábamos del oncólogo y lo fácil es que el oncólogo maneja una enfermedad que frecuentemente se convierte en enfermedad terminal. Tú tienes 8 pacientes ahí, los 8 están esperando quimioterapia. La semana que viene va a haber 7 y después 6. Y tú dices, ¿qué pasó con fulano? No, que se infectó, no, que lo llevaron al hospital, no, que murió. La alta incidencia de mortalidad diezma la parte psicológica del oncólogo. El oncólogo se deprime, el oncólogo de verdad se deprime mucho, pierde
muchos de sus pacientes, Bien. a pesar del esfuerzo que hagan. Escúchame, hablando de que los tiempos no son iguales, quería preguntarle, es un paréntesis, Sí. ¿qué es Ann Arbor? Ann Arbor. Ann Arbor. Ann Arbor. Ann Arbor. 1973, ¿qué es eso? Eso es Michigan. Eso es Michigan. Michigan, Eso es es Michigan. un La pueblo. Universidad de Michigan, sí, exacto. Ann Arbor. ¿Por qué? Alguien del 1900 que lo conoció, lo saluda. Yo conocí a Víctor Grimaldi, claro que exacto. sí. Víctor en la Universidad de Michigan. Víctor Grimaldi, claro que sí, me saludas a Víctor. Está en Roma viéndolo ahora. Ay, qué bien. Saludos, Víctor. Saludos, Doctor. Víctor. Y felices Pascua también para Víctor. Sí. Seguimos con el tema del. Usted hoy, no por piropo, sino por una situación del cargo, es quizá de las personas que está llamada a consultar en esa área más, porque está en el principal centro, ¿verdad? Sin ninguna Y la duda. pregunta es la siguiente. En el caso de diagnóstico, hoy, usted sabe que es diagnóstico que se puede hacer en una autopsia o en una biopsia. Cuando una biopsia viene con signos de que hay trastornos de multiplicación celular desordenada, viene entonces el proceso ese de tratamiento. Ese tratamiento o es quirúrgico, o es medicina, o es radio o quimio, O son las 4. o ambos o son las penas cuatro. a la vez. El diagnóstico es siempre el debut en un solo sitio o hay debut múltiple. Sí, tú puedes haber debut, puedes tener una enfermedad localizada o puedes tener una enfermedad que se haya diseminado, o sea, que se haya ido a hacer metástasis. Y aparece ya con la metástasis a veces el primer diagnóstico. A veces, muchas veces, se hace un diagnóstico de una lesión primaria desconocida a través de una metástasis. Y yo te voy a poner un ejemplo. Muchos años atrás, cuando no se tenía tanta conciencia, muchos neurocirujanos operaban un tumor cerebral. Y de buenas a primeras, cuando venía el diagnóstico histopatológico de esa extracción tumoral del cerebro, lo que decía el patólogo era un adenocarcinoma. No hay glándulas en el cerebro. Un adenocarcinoma probablemente metastásico con el primario en pulmón. Peor todavía, Giovanni, un cirujano abría una barriga y A la explorar. cerraba y decía, no hay nada que hacer. O sea, entraba sin saber qué iba a encontrar. Doctor, se y encontró. cuando hay el gran problema de la diferencia de opinión, por ejemplo, nosotros tenemos un caso reciente de un muchacho joven que se quejaba de un dolor de espalda. Un año con dolor de espalda y tomando diclofenac y aspirina y qué sé yo. Esa persona se hace una tomo, que hacen ahora, y aparece una masa retroperitoneal. Llama a un médico de Puerto Rico, amigo de él, radiólogo, y dice, no te apures, mándamelo para acá, que nosotros aquí, eso es benigno, esa masa. Pero no le dijo que esa masa retroperitoneal, es decir, detrás del peritoneo, le estaba afectando ya 2 órganos más delante. Usted fue al Oncoset y le dijeron, hay que hacerte una biopsia y mandarla. Y entonces el médico de Puerto Rico le dijo, óyeme, las biopsias a veces son diseminadoras, porque te pincha y bota sangre y qué sé yo. Óyeme este asunto. Y nosotros aquí lo hacemos con tratamiento que no es quirúrgico. Pero no le dijo que tenía el problema ya de 2 cosas más. Realmente, cuando ustedes toman una muestra y la mandan afuera, ¿a dónde que ustedes mandan una muestra? Déjame decirte sobre ese caso. Ese caso fue visto, no como tú me dijiste en Oncocerno, fue en mi hospital. Sí. Y yo personalmente participé de ese caso en la discusión quirúrgica. Y dicho sea de paso, el urólogo se estuvo un poquito preocupado por esa misma teoría de la diseminación con una aguja. Debo decirte que la mayoría de los tumores ahora no se hacen con biopsias abiertas, sino con agujas. Ajá. Dirigidas por sonografía, dirigidas por tomografía o por resonancia.
Y como yo le dije al urólogo, ¿y qué importa que él tenga una siembra a nivel del tracto de la aguja, cuando ya tiene internamente una siembra a otros órganos distantes? Ya. Hay que añadir que nosotros tenemos muy buenos patólogos en el país. Excelentes. Que no se confunda la gente creyendo que todas las biopsias van afuera. No, no. Aquí hay excelentes patólogos formados en diferentes partes del mundo que hacen muy buen trabajo. Ahora, hay condiciones especiales de histoquímica o de histoinmunología que solamente se hace en diferentes centros de los Estados Unidos. Uno en California, uno en New Jersey, uno en Chicago. Entonces, esos son los que Doctor, tienen. y para que no nos pase lo de Steve Jobs, en ese caso, de irse a ver a Saibaba, a ¿cómo se llama? A la India, al médico de Venezuela, al Padre Pío, o ir al oncológico y operarse. Esa gente fueron con el diagnóstico del bajo el brazo. Perdóneme, llevaron el diagnóstico. Sí, él iba con su diagnóstico ahí. Es decir, Peña fue a Saibaba. Claro, sabiendo lo que tenía. Claro, o sea lo que sucede es que muchas veces ya tú no tienes un camino quirúrgico que ofertar al paciente. Ese paciente tiene un camino, que podría tener un camino quirúrgico. Claro, bastante extenso el procedimiento. Y te voy a decir lo siguiente. Un oncólogo usualmente no toma una decisión terapéutica, o sea, no da un tratamiento si no tiene el aval de un diagnóstico histopatológico. ¿Por qué? Porque el posible tratamiento, ya sea quirúrgico, que puede poner en peligro tu integridad y tu vida, o de radioterapia o de quimioterapia, no son inocuos. Entonces yo tengo que tener la certeza de que ese tratamiento, que no es inocuo, que no está exento de producir daño, está específicamente indicado para ti. Bien. Entonces, en estos casos, cuando el patólogo, y te voy a decir, un tumor retroperitoneal es de muy difícil manejo. Y usualmente cuando uno ve eso, uno tiene que descartar entre un linfoma o un sarcoma. Y muchas veces, entonces, cuando tú te preguntas, ¿y yo voy a tratar quirúrgicamente un linfoma? No, porque yo puedo ofertarle tratamientos curativos con otros medicamentos como la quimioterapia. Bien, doctor. ¿Por qué no cambiamos el tema? ¿De qué se mueren los dominicanos de cáncer? ¿Cuál cáncer mata a los dominicanos hombres y cuál las mujeres? Fíjate, yo te voy a decir lo siguiente. Es interesante que este país ha cambiado en su panorama oncológico. Por ejemplo, la mujer. La mujer antes, cuando te digamos 20 años atrás, era el cáncer de cuello uterino. Ahora es el de mama. Entonces, ese es el número 1 para la mujer. Y para el hombre próstata es el más frecuente. Ahora, no es próstata el que más daño produce. Usualmente en el hombre el que más muerte causa es el pulmón, que es el más fatal de todos los tumores. ¿Dónde migra la próstata? ¿Dónde hace metástasis? A los huesos. Usualmente es... ¿Y a pulmón? Yo recuerdo haber hecho un diagnóstico de cáncer de próstata con un ganglio supraclavicular izquierdo. Centinela. Muy raro. Sí, sí. No, solamente he visto uno. Centinela, sí. Y eso no era el estómago que hacía un ganglio ahí. Sí, pero recuérdate que hay una continuidad del drenaje linfático. Doctor, ¿y es posible que un colon debute con una lesión pulmonar? Claro que sí. Mamá. Claro que sí. Prevención, doctor. Para una persona que tenga un historial familiar de cáncer de próstata, ¿qué se le recomienda para en un futuro visualizar que no pueda ser atrapado por esa enfermedad? Bueno, si es esa persona que tiene familiares, padres que han muerto de cáncer de próstata, usualmente tiene que hacerse PSA periódicamente después de ciertos años. Yo recuerdo, y no necesariamente después de muchos años, porque yo recuerdo un estudio que se hizo en los 70 en los Estados Unidos, donde los jóvenes que fallecían en accidentes automovilísticos, y se les pedía a los familiares un permiso para tomar biopsias de próstata. Se encontró en un 17% en las edades de 35 años para abajo cáncer de próstata. Bien. Pero eso para todos los hombres, no solamente el que tiene historia de cáncer de familiar, no. Hombre de 35 años en adelante debe hacerse. Pero con el avance de la medicina se puede evitar que un hombre pueda contraer el cáncer de próstata, algún estilo de vida, alguna alimentación. Evitarlo es diferente a tu hacer el diagnóstico temprano. Sí, pero hay una cosa, doctor Hanna. Usted el que va a un oncológico no va solo, va referido. Usted que ve pacientes todos los días.
el aumento del tamaño de la próstata es fisiológico en cierta edad, Sí. y lo que viene después, si ese aumento... Son dos aumentos diferentes. Lo que se llama hiperplasia, Sí. que quiere decir aumento del número de células, es parte de la función de la testosterona sobre la próstata y la vida sexual. Eso es fisiológico y normal. Sí. Raro es el tipo de 65 años que tú le haces un examen y encuentras una próstata pequeña. Tú dices, tiene próstata como un niño, pero lo normal, lo natural para Es que te nosotros aumenta es eso. que aumenta. Ahora, Y entonces- la transformación maligna. ¿Cuándo que usted lo manda para el oncológico? ¿Cuándo es sospechoso? Bueno, Antes de hacerlo. primero un PCA, que ya cambió y estaba, el año pasado estaba en 2.4 y hoy está en 4.8. Pero porque Estrella dice que las dos cosas es que deben de ir. Pero tú no me das chance porque Estrella está sentado aquí. Sí, no me por hablas. eso mismo. Hay más gente ahí. Primero el PCA. Tú tienes que hacer PCA primero antes que la próstata. Si tú te pones a jurungar la próstata y después le haces el PCA, va a estar alto. Entonces, eso es uno. Dos, después viene una sonografía de próstata. O el examen rectal, pero una sonografía que te deslinda los bordes, el tamaño, el peso y demás. Y tres, viene entonces el seguimiento con tomografía para ver si abandonó la próstata, si está en la vesícula seminal y si tiene metástasis o no. O sea, es una secuencia que la da el tiempo. La próstata, aunque tenga diagnosticado cáncer, tiene un mejor pronóstico que el resto de los tumores Sí, malignos. ¿Por sí. qué? Es un tumor insidioso. ¿Un tumor? Insidioso, o sea, un tumor que crece lentamente. Muchas veces, fíjate, por eso te digo, es el más frecuente, pero no es la mayor causa de muerte en hombres. Porque la mayoría la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata no mueren por el cáncer de próstata. Y como son hombres ya de cierta edad, mueren de otras causas. Los niveles de testosterona han bajado Va. muchísimo, están casi en cero, sí. Pero también hay buenos medicamentos para eso. La Sí, se prevención es la visita al médico y el chequeo. Eso de tomar una pastilla de que previene cáncer de próstata, eso es comercial, eso es falso. Doctor, Mira, en el cáncer... Congreso de los decía- Estados Unidos hizo un estudio sobre el cáncer de próstata cuando el gran jugador de golf, el padre del golf americano, Arnold Palmer, reportó que tenía cáncer de próstata. Y reunieron 15,000 personas con cáncer de próstata y averiguaron su evolución de eso en 10 años. Cómo se maneja la persona más joven, el que es más viejo, cuándo cirugía, cuándo radiación. Y ya hay protocolos específicos para eso. Doctor Giovanni Báez, 3 consejos. El Estado, es decir, el ministerio que regula la salud, el médico que ejerce no la especialidad, sino el médico que ve pacientes, la compañía de seguros, la ARS, que debe de cubrir. Háblenos de esos 3 actores del cáncer, cómo deben comportarse y si usted está conforme cómo están funcionando las cosas con esas 3 áreas. ¿El Estado debe hacer más? ¿Está haciendo lo suficiente? ¿A usted le gustaría tener más equipo? Yo te voy a decir lo siguiente, pedir más equipo en mi hospital, por ejemplo, pedir más es un gandío, como decía Rubí. Hay de todo. Nosotros tenemos prácticamente casi el 90% de las necesidades de un paciente Todavía el oncológico PET cubierto. scan no está operando ya. PET scan. El PET ya está funcionando. Estábamos esperando el agua enriquecida Ajá. y tener un acopio de agua enriquecida, porque lo peor que tú puedes hacer es inaugurar un servicio y tener que parar por no tener los insumos. Pero ya nosotros Tú tienes una resolvimos el bomba. problema, porque hay una ley muy estricta ahora de compras y contrataciones, Sí. que para tú Que suplir retarda mucho. es difícil, muy difícil, especialmente a nivel de salud. Entonces, tiene que ser un suplidor del Estado. Hicimos que el suplidor, que hay solamente 4 en el mundo, 4, uno en China, uno en Australia, uno en Canadá y otro Y no se en puede los Estados obviar Unidos. eso si nada más hay 4 suplidores. Si lo declara de emergencia Sí, solamente. entonces, pero lo que hicimos fue algo mejor. Pero el cáncer lo es que de hicimos emergencia, doctor. Lo que hicimos fue que esa persona, esa compañía, se hiciera suplidora del Estado pagando todos sus impuestos, poniendo sus papeles al día. Y no podemos ya. hacer que el INCAR se exceptúe
de todo el proceso de compra, por la naturaleza del Si tú lo del logras, paciente. yo te voy a dar un beso muy grande. Bien, doctor, En cuanto a el la médico pregunta, yo- referidor, ¿cómo debe prepararse? Que a veces el doctor Hanna, cuando hay Zika y paludismo y esas cosas, dice que el médico debe pensar primero en esas cosas. Claro. Pero con respecto al cáncer, ¿qué recomendación usted le hace al médico? No, fíjate, yo te voy a decir, el cáncer debe ser tratado por un oncólogo. Ahora, para tú hacer un diagnóstico en medicina, tú tienes que tener diagnóstico. Tú tienes que leer, tú tienes que ilustrarte, porque si tú no piensas en algo, cuando tú decías, por ejemplo, el tumor de la introducción del timo, Sí. yo de una vez pensaba en miastenia gravis. Como síntoma de... O sea, en medicina tú tienes que pensar en los diagnósticos. Si tú no conoces, tú no piensas, tú no haces diagnóstico. Ah, ya. Ahora, el manejo tiene que ser por un especialista en todo. Si a mí me duele una articulación, yo no voy a hacer que un ¿Tienen médico... Yo cobertura voy esos donde William enfermos Hart. que usted ve allá o no? ¿O están fuera de cobertura? ¿Perdón? ¿Cobertura de seguridad social la tienen? Los pacientes. Los tú pacientes dices. que van allá. Porque yo voy a gustar que usted va a lo ver con seguro, sin seguro. Sí, fíjate. Porque nadie puede simular un cáncer. Nuestro hospital es un hospital del Estado. Y como tal nosotros tenemos que darle servicio a un paciente, tenga o no tenga seguro. Ahora, nosotros somos de autogestión y necesitamos generar nuestros recursos para mantener nuestro Y al que hospital. puede debe pagar. Claro, y nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de un 73% de nuestra población de pacientes que son pacientes de SENASA subsidiados. O sea, en ese aspecto yo te voy a decir lo siguiente. Fíjate, el Estado a través del Ministerio ha estado haciendo muy buena práctica en el sentido de que está tratando de regularizar a los médicos en cuanto a su preparación, en cuanto a su currículum. Y si tú no eres un especialista, es muy difícil que tú puedas ejercer una profesión sin tener esa especialidad. Bien. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hace 2 semanas que yo fui a la inauguración de un centro de acopio para información y hacer algo que hace muchos años se está tratando de llevar a cabo en el país y nunca se había hecho, que es el registro de tumores. Si usted no tiene, si tú no sabes a dónde tú vas, si tú no sabes tu destino, todos los vientos te van a ser desfavorables. Y no sabe. Los datos son el oro negro. El doctor Hanna no le gusta que yo use medicamentos catastróficos, ni de alto costo. De alto costo. Las dos cosas. Alto costo porque son catastróficos. Pregunta, No es necesario. ¿eso lo manejan ustedes o eso se maneja en otro lugar? Cuando Julio, eso- hay un medicamento para hepatitis C que cuando salió al mercado costaba $1.500 diarios por usarla por 84 días. Es de alto costo, pero cura, o sea, no es catastrófico, cura la hepatitis C. catástrofe es que se muere. Pues catástrofe es una No, tragedia catástrofe que le daña la economía, en este caso $150,000. de alto costo. Sí. Doctor, ¿esos medicamentos los manejan ustedes? No, fíjate, eso es una vertiente del ministerio. Hay una oficina que se llama medicamento de programa de medicamento de alto costo y ayuda. Entonces, eso está a expensa del ministerio. ¿Qué resulta? Que nosotros lo que hacemos, que somos el reservorio de una farmacia para los productos oncológicos. Y ahora, por una casualidad del destino, tenemos a la parte que está ligada a ese programa del padre Villini, que incluye neurología, reumatología y gastroenterología, Bien. que también está con nosotros, que nosotros le dimos los acogimos, Bien. mientras se va reparando la planta física de ellos. Doctor, normalmente los dominicanos que tenían recursos para viajar iban a esos hospitales, a esos centros grandes en Estados Unidos donde habían dominicanos. Tenemos el caso del doctor Hanna en Cleveland Clinic, este señor que está en Miami, Jiménez. Jiménez también estaba en Cleveland, ¿cómo se llama? Burnigal, Burnigal. Pero Irving Franco dice. Está Irving Franco también. exacto, o Irving Franco. Hoy día, ya con usted, recursos humanos aquí, ¿qué casos no tienen que salir del país? ¿Y qué casos, en el caso, si usted tuviera que salir, qué caso usted recomendaría o saldría para recibir un tratamiento que aquí no es posible? Mira, yo te puedo decir, le puedo dar una respuesta a eso, pero usualmente el mejor referidor es tu bolsillo.
Que todo el que pueda irse se vaya. Nosotros O es el tenemos, bolsillo. nosotros tenemos, no, en el sentido de que tú vas a tener mucha gente, y tú lo sabes muy bien, que hay personas que por sus recursos económicos se van a los Estados Unidos, Sí. porque ella tiene un seguro allá. Ahora bien, aquí hay todas las instalaciones, todas las infraestructuras establecidas al servicio de la población para hacerse cargo de cualquier entidad oncológica. No solamente en mi hospital, en otros hospitales. Mira, desde el punto de vista quirúrgico, el 95% de las cirugías pertinentes a cáncer se pueden hacer en el país, con muy buenos resultados. Hay muchos centros buenísimos. Segundo, desde el punto de vista de quimioterapia, los protocolos de quimioterapia ya se exportan y se importan. Tú puedes conseguir todos los medicamentos que se usan en Estados Unidos, que te los Todos. manden aquí y los uso todo aquí. Doctor, para Desde el punto de terminar, vista de radiaciones, Hay algo, y es otra cosa. Cuando tú, y yo he visto, y tú sabes muy bien porque tú lo has visto también, hay errores. A mí me han llegado pacientes Con errores. con errores de los Estados Unidos. O sea, con diagnóstico yo he tenido que llamar y decirle, Doctor, mira, este paciente tiene una lesión Bien. que tú no viste en tal parte. perfecto. Doctor, para despedirnos, ¿el cáncer es una enfermedad o muchas enfermedades que tienen un común denominador? El cáncer en sentido general es una enfermedad, pero hay muchos tipos de cáncer. Los tipos de cáncer se caracterizan, yo te voy a decir, si yo te pongo dos familias, inicialmente, la familia de los tumores sólidos, la familia de los tumores líquidos. ¿Cuáles son los tumores sólidos? Los que nacen en la piel, los que nacen en el estómago, los que nacen en el pulmón, los que nacen en la mama. Ahora, los líquidos, los que nacen en el sistema hematopoyético, las De la leucemias, sangre. los linfomas, etcétera. leucemia, linfoma, mieloma, Y múltiple. entonces entre los tumores sólidos, ya tú tienes adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, sarcoma, dependiendo del tejido que le da origen. O Los sea, del líquido, es decir, la sangre y la linfa, hacen también metástasis. fíjate, es que la linfa, por ejemplo, Tento aparte. está en todas partes. Y tú vas a tener agrandamiento de los ganglios en todas partes donde hay ganglios linfáticos. Ah, ya. Doctor, gracias. Vamos a desearle ¿Dónde salud. tú estás fuera de la clínica, fuera de INCAR? ¿Tu oficina? Nah, Yo estoy en la UCI al lado, en el edificio profesional Dr. Guarionel López Rodríguez. ¿Con qué teléfonos hay? Teléfonos. 685-8484. 685-8484. bien. Doctor, Nelson Giovanni Baez. quiero despedirlo con una información. Dentro de las personas que estaban en el estudio, Ajá. está un vecino suyo, médico, que viene ahora, y está el paciente que nos referimos al principio. Oh. Pausamos.